Lisandro Cotone, que pertenece a la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias, una ONG desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lisandro? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo. Un gustazo estar acá. Un gusto para nosotros que nos ayudes, que nos asesores, que nos acompañes un poco. Bueno, la iniciativa surge, bueno, te comentaba previamente, nosotros los lunes hablamos de lo que es inclusión y nunca tocamos la temática de qué es lo que pasa con el tema de la transición. Uno siempre habla con personas más grandes que nos cuentan sus historias de vida y demás, pero qué es lo que pasa con los niños y adolescentes en lo que es la transición y cómo funciona el tema del acompañamiento en las familias. Y bueno, y allí pude encontrar la página de ustedes en el Facebook, que es la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias, que son una ONG que están acompañando. ¿Hace cuánto estás en esta ONG, Lisandro? Y desde que empecé mi transición, más o menos, pues, porque, o sea, una cosa que muchas veces no se habla, ¿no? Es que, Sí. porque siempre como que pareciera que la diversidad sexual solamente existe cuando ya estás en la adultez, no Claro. existen las niñas trans, no existen las chicas gays, ¿no? Entonces tiene que ser solamente de adultos. Y en realidad yo empecé a vivir mi identidad autopercibida cuando tenía, o sea, siempre me sentí incómodo con el género que me habían asignado al nacer. Sí. Y cuando llegué a la adolescencia eso fue mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y cuando luego de años de ida y vuelta, ¿no? De ping pong en el que nadie sabía bien cómo acompañarme, cómo orientarme, por suerte la tutora de mi escuela me supo acompañar y me contó sobre la identidad de género y nos derivó a una secretaría a esta secretaría en la que estoy ahora como secretario, que es la Secretaría de Infancia y Adolescencias y Familias de la Federación Argentina LGBT, donde hablaron con mi familia, les contaron cómo era. En ese momento estaba de secretaria Bárbara Magarelli, que fue la fundadora de la SECRE, y de ahí, después de unos años de estar acompañándole, me volví secretaria, así que ya pasaron 4 años desde ese día que tuvimos la primera charla. Lisandro, ¿cuántos años tenés? Yo ahora tengo 23 y empecé mi activismo a los 19. Claro, un niñe. ¿Y cómo fue el tema del acompañamiento de tu familia en esto? Porque la verdad que, bueno, a mí no me ha pasado, pero uno trata de comprender las realidades y demás, y debe ser muy difícil. Y aparte las familias muchas veces no tienen herramientas como acompañar, porque lo que es, por ejemplo, la educación sexual integral se charla ahora y tiene muchas reticencias también. El miedo a lo desconocido, cómo ser frente a un montón de otras cuestiones. Hay un montón de casos, por ejemplo, el de la niña Luana había sido recontra trascendente, pero es muy difícil también de las familias que acompañan, también, viste, somos un poco acartonados a veces. Sí. Yo creo que es un tema bastante complejo en ese sentido, ¿no? Porque uno tiene que comprender que no es que un padre es malvado y por eso no acompaña a sus hijos, sino que casi todo el tiempo lo que sucede es que no hay información. No, entonces uno por ahí toma decisiones pensando que lo hace por el bien del niño y en realidad lo está haciendo mal, ¿no? Como evitar que el niño pueda expresar su identidad de género, que pueda jugar con ciertos juguetes, ¿no? Como que va limitando su expresión y eso también al niño le hace sentir mal. Uno después, luego de muchos errores, ¿no? Muchas veces las familias llegan a la secretaría diciendo, che, yo no sé qué hacer para que mi hijo sea feliz, no sé cómo acompañarlo. Le decimos, respetar la identidad autopercibida, ¿no? Eso es lo fundamental. Y ahí es cuando ven el gran cambio que a veces ningún psiquiatra o psicólogo que no supo decir acompañar en la identidad era que estaba buscando, ¿no? Era que finalmente ese niño pueda ser feliz. ¿Esto sucede desde muy pequeños, lo de la identidad autopercibida? Y como padres uno no lo entiende, no lo acompaña, desde tu experiencia, ¿cómo es? Eso depende de cada chique, ¿no? Porque lo que sucede es que nosotros cuando nacemos, ¿no? Incluso antes de nacer, ya nos asignan que es un género, ¿no? En base a nuestro cuerpo. Y nunca nos consultan si estamos de acuerdo con eso, ¿no? Claro. Entonces, primero somos muy chiquitos para comprender que existe el género. Entonces, como que bueno, estamos llenos de cosas rosas, cosas celestes. Y en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que el género existe. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de cuál es nuestro género autopercibido, porque decimos, yo no me siento identificado con esto, y en algún momento decimos, me identifico con esto, que eso es la parte que más cuesta, ¿no? Un momento en el que puede pasar, a veces hay niños que lo hacen ya teniendo 4 años, o del momento en el que empiezan a hablar, y a mí, por ejemplo, me tomó recién en la adolescencia, que fue cuando
hay un sexismo mucho más grande, ¿no? Y también hay una cisnormativa muy fuerte en los estereotipos de belleza. Claro. Y ahí fue cuando me fui dando cuenta de cuál era mi identidad autopercibida. Bien. Y así le pasa a muchos chiques. De hecho, el 76% de las personas trans se autoperciben y expresan su identidad de género antes de los 18 años. Entonces, imagínate la cantidad de veces que una persona trans se expresó en estas franjas de edad, y como lamentablemente el primer lugar de exclusión por ahora es el hogar, es el primer lugar donde nos hacen callar, y por eso es tan importante que podamos cambiar esto, ¿no? Porque la familia es una mini representación de lo que va a ser la sociedad. Tal cual. Tal cual, sí, no hay amor, no hay acompañamiento. Te estaba escuchando y digo, y es como inevitable. Yo tengo un niño y a ver, amasamos, cocinamos, jugamos con todo, pero es inevitable el pensar de decir, che, ¿qué le compro? Le compro un tractor, digo, ese tipo de pavadas. Si no es que voy y le compro una cocinita así, nos ponemos a cocinar, no es que sea sexista ni machista ni nada, digo, pero a ver, hacemos cosas juntos y tratamos de que no, pero no es que voy y le ofrezco, no sé, qué sé yo, una cocinita, ponele, para decir, o sea, y pasa eso de que los estereotipos que uno tiene, inconscientes también, entonces es un poco difícil replantearnos en un montón de cuestiones. Li, ¿a qué escuela fuiste? Y fue genial el tema de que hayas tenido acompañamiento desde la propia escuela. Eso es fundamental, la verdad que nos da para repensarnos en un montón de cuestiones. Sí, yo fui a la escuela de Osvaldo Pugliese, la M3 del 7, que está acá en Villa Crespo, Chacarita, sí. Cerca de Juan B. Justo, bueno, acá en Capital, ¿no? Y lo que en Capital de Buenos Aires, ¿no? Sí, Capital Federal. Decir, ay, no, estos bonaerenses, no. Que no, que la verdad es una escuela que al principio no sabía cómo acompañarme. De hecho, yo le había dicho que era una persona trans hacía 2 años antes de que esa tutora me cachara y me ayudara, pero no habían sabido qué hacer. Después de lo que pasó, ella, como que la escuela cambió rotundamente. Empezó a aplicar ESI todos los años, a veces me llaman para dar charlas. Y desde ese momento hay muchos chiques trans, ¿no? Porque cuando uno da ESI a esas personas trans te dicen, claro, esto es lo que me está pasando, y les salvás de esa cantidad de años que una persona trans termina pasando, en la que se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Realmente quiero esto? ¿Por qué soy de una forma distinta a lo que la sociedad espera que tengo de mal, o sea, que hay de malo conmigo para que yo sea así? Tipo, pues les ahorras todo ese dolor y les decís, mira, existen las personas trans, así que tranqui, si sos de esta forma no te preocupes. Bien. Y así es como en esta escuela hay 6 chiques trans. Y después yo me enteré, ¿no? Me encontré varias veces con ex compañeros del secundario que me dijeron, ay, Lisandra, vos sos trans, yo te vi en la tele, no es una cosa así. Y entonces, claro, me di cuenta de la cantidad de personas trans que compartieron cursada conmigo, y yo no me di cuenta, pues estaban pasando lo mismo que yo en silencio. Claro. Eso es lo que nos pasa a la mayoría de las adolescencias. Y ese silencio es totalmente doloroso para todas las personas trans, ¿no? Imagínate no poder ser vos mismo durante tantos años, y que serlos signifique estar expuesto a tanta discriminación, y pensar si tu familia no va a estar acompañándote. Que la escuela sea un factor de acompañamiento fundamental. Yo digo que la escuela es como la segunda casa de todas las infancias y adolescencias, y el entorno de respeto y de acompañamiento es fundamental para que una persona trans se pueda aceptar a sí misma, ¿no? Si no es la familia, después son los padres. Claro. En ese sentido. Bien, no, me encanta, la verdad que digo, no sé, siento que estamos como medio años luz en un montón de cuestiones, por ejemplo, en lo que es la aplicación de ESI, no es que no se aplica, sí se trabaja, pero bueno, hay muchas reticencias en esto, y charlando, la verdad que venimos con esta iniciativa hace 6 meses aproximadamente, de hablar de diferentes puntos de lo que es la inclusión, y todos nos dicen lo mismo, que la transición es muy dura. Entonces es genial de poder charlar desde muy pequeños. De hecho, he visto videos, he visto charlas y demás de las niñas que se autoperciben diferentes de los 4 años, y es una edad muy chica, o sea, y vos no le inculcaste nada. Vos
vos te imaginarás, Lisandro, pero le decimos a la gente, digo, imagínate que un niño de 4 años se autoperciba desde otro punto, que se autoperciba con otro sexo. Entonces, desde muy pequeños no es algo que esté inculcado, no es un niño que haya sido abusado, ni mucho menos. O sea, porque siempre empezamos a pensar el peor escenario. Sí, o sea, hay una frase que una vez leí en Facebook y es como la verdad absoluta, ¿no? Que un niño, o sea, mucha gente cree que los niños son muy jóvenes para decidir sobre su sexualidad, a menos que la sexualidad sea ser heterosexual y cisgénero. Claro. Es decir, al chico le asignamos la identidad de género perfectamente, pero si el niño dice no me gusta esto, le decimos, sos muy joven para saberlo. O si nosotros asumimos que un chico le va a gustar una chica y dice que es gay, y dice, no, sos muy joven para saberlo, pero yo que soy grande sí sé. Entonces, sí. No, ¿viste? Y eso demuestra también la heteronormativa y la cisnormativa que hay actualmente, que es si el niño está tomando su propia voluntad sobre, expresar cuál es su orientación sexual o cuál es su identidad de género, muchas veces recibe eso, sos muy joven para saberlo, esa decisión la tengo que tomar yo por vos. Y eso también es el adultocentrismo, que lamentablemente también está en la sociedad, ¿no? Eso es lo que pasa también con las infancias y adolescencias en general. Y también son grupos históricamente vulnerados que se transversan con ser trans, y por eso es tan importante el acompañamiento, yo creo que también desde el Estado. Porque no nos olvidemos que existe la expulsión del hogar, y eso sucede a edades tempranas. Si vos escuchás testimonios de personas trans, te van a decir casi siempre que es entre los 13 y los 19 años, esa expulsión. Y de hecho Red Flag Trans hizo una estadística sobre esto, diciendo justamente esas edades, y es un porcentaje entre el 40 y el 70% de expulsión del hogar en mujeres trans. Sí. Es tremendo, ¿no? Imagínate adolescencias que van a vivir a la calle simplemente por su identidad de género. Sí, y se van dando las peores condiciones, porque no pueden terminar sus estudios, no les queda otra que vivir de su propio cuerpo o en otras actividades que no son, y son niños, niñes. Totalmente. O sea, es una locura. Uno termina hablando como parece el círculo virtuoso de que uno habla de la prostitución, las drogas y demás, pero es lo que lamentablemente se deja cuando no hay un acompañamiento, cuando no hay amor, cuando no hay empatía frente a las diferentes situaciones y falta de acompañamiento. Es una vulneración de derechos escalonada, ¿no? Como te saco primero un súper escalón, que es primero te saco de la casa, de la casa te saco la educación, de la educación te esfuerzo a trabajar siendo menor de 18 años, y de ahí después todo lo demás, de tu integridad física, tu salud, todo lo demás se le va arrebatando a las personas trans. Claro. Y sin embargo el Estado no está preparado aún todavía para saber qué hacer cuando reciben a un niño trans que fue expulsado de su hogar por ser trans, ¿no? Que necesita todo un acompañamiento tutelar. Claro. ¿Qué va a pasar con este niño ahora cuando tiene una familia de este tipo? Por eso ahora se está trabajando por la ley integral trans, y ya que el cupo laboral trans fue aprobado hace por 10 días, el presidente, sería bueno que también nos concentremos en ver qué derechos podemos conseguir para las infancias y adolescencias trans, además de la ESI no binaria. Sí. Porque el proyecto de ley integral trans es maravilloso, pero siempre se puede buscar un poquito más de igualdad, ¿no? De tanta vulneración que hay lamentablemente en la actualidad. Sí, y lo que uno habla todo el tiempo, la invisibilización constante de el grupo, es terrible. O sea, entonces si no hablamos es que no existen, si no hablamos es que no tienen derechos y no se van aplicando. Eso es una locura. ¿Cómo están acompañando desde las ONGs a las familias? Porque hay cuestiones que a veces no saben cómo llevarlas, cómo sobrellevar la niñez trans o a la adolescencia, pero hay padres que sí, que deciden buscar ayuda, buscar información y ¿cómo se acercan? ¿Cómo pueden ayudar desde la ONG a las familias que a veces no tienen herramientas? Bueno, acá desde la Secretaría de la FA LGBT, ¿no? de Infancia y Adolescencias Trans, nosotros tenemos como eje siempre el acompañamiento y el amor, y el respeto. Esas son las partes fundamentales. O sea, nosotros le decimos al padre que a pesar de los miedos que uno puede tener porque ¿qué le va a pasar a mi hija? Lo fundamental primero es respetarle la identidad de ese chico, porque como que a uno no le importa qué va a decir el carnicero o qué va a decir el compañerito. Uno lo que le interesa es que mi mamá y mi familia me acompañen. Claro. Y eso pasa con todas las personas trans, que la identidad de género no la va a cambiar.
va a ser una parte fundamental de su vida, del mismo modo que mi mamá en ningún momento se hizo hombre, porque nunca fue una persona trans, por lo menos hasta el momento. ¿No? Entonces es de la misma manera esto. Es como el chico tiene su identidad autopercibida, no se la vas a poder cambiar, no vas a poder evitar que él la quiera expresar, entonces lo importante es, bueno, este es el camino del amor y del respeto hacia ese niño para que pueda vivir su identidad autopercibida. Y desde ahí, bueno, hay una violencia social y por eso es tan importante que el Estado esté disponible, que el Estado cambie estas realidades, porque es también su responsabilidad buscar la igualdad entre los ciudadanos, ¿no? Pero y además lo importante es saber que no está solo, porque por ejemplo estamos toda la Federación Argentina de LGBT a su lado, la Defensoría LGBT, el INADI, que ahora está encabezado con Victoria Donda, Ornella Infante y un montón de referentes que son totalmente aliadas y activistas, además de la diversidad. Entonces, esas cosas son fundamentales, ¿no? Saber que uno no está solo y que de hecho no hay que normalizar que exista esta discriminación, hay que decir, hay que ir en contra de esto. Tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de salud mental y vamos a ir por muchas más. Entonces hay que buscar eso, ¿no? Que se respete la igualdad. Bien, ¿cómo acompañan a las niñas en esta transición? O sea que quizás los contactan directamente, entran al Facebook, te mandan un mensaje directamente, de hecho está tu número, y bueno, decir, che, estoy confundido, no sé qué me pasa, no encajo, no siento que esto esté bien. Bueno, sufren diferentes cuestiones en la escuela, en esto de hacer una transición, en esto de autopercibirse diferente. ¿Qué consultas te llegan? Bueno, es como que hay distintos niveles, ¿no? A veces son las chicas que llegan por sí mismas, adolescentes ya, y nos dicen, bueno, yo quiero, bueno, a mí me está pasando esto, necesito orientación, y bueno, le pasamos la información sobre la identidad de género, le contamos que tenemos un grupo de pares para que se comunique con otras chicas transadolescentes, y eso es tan importante, ¿no? Porque ante la discriminación muchas veces las niñas no pueden desarrollar sus ¿cómo se dice? Su desarrollo social, de cómo comunicarse con los demás, ¿no? Entonces, tener un grupo de pares es fundamental donde le puedan respetar su identidad autopercibida y al mismo tiempo le respete la identidad autopercibida de los demás. Y a veces también lo que pasa es, bueno, que vienen los familiares, a veces el niño está y a veces está, y la mayoría de las veces cuando son adolescencias son personas que estuvieron mucho tiempo sin expresar su identidad, entonces suelen estar muy angustiadas, muy deprimidas, y entonces es como muchas veces la madre ya fue a espacios de psicología y no sabe ya no sabe qué hacer porque los psicólogos no supieron cómo acompañarle. Claro. Ahí es cuando le damos el empujón, que es decirle, respetarle su identidad autopercibida, y vas a ver que las cosas van a cambiar, y bueno, y evidentemente pasan, y casi de una forma sorprendente, ¿no? Imagínate un chico que dejó de ir a la escuela, que tuvo intentos de suicidio, autolesiones, y que ya los psicólogos le habían dado medicación antidepresiva, ¿no? Sin luchar contra la razón de por qué estaba deprimido, porque no se trabaja en eso muchas veces, y cuando llegaron acá le dijimos respetar la identidad autopercibida, y al mes ya quería volver a la escuela el chico, una vez que ya le estaban respetando la identidad autopercibida. Bien. Es así de fuerte y de importante y de simple. Y de simple, porque digo, con una sola herramienta, digo, le cambiás la vida al chique, es así, o sea, desde el acompañamiento, desde la empatía, desde el amor, digo, le das un rumbo, sobre todo. De hecho, a veces por ahí uno piensa debe ser súper complejo, pero en realidad es eso, es niñas que necesitan amor y respeto, eso es todo. Y después es, bueno, buscar grupos de pares, brindarles información, acompañamiento emocional, ya sea desde la terapia psicológica o desde el grupo, desde la sociabilidad, y acercarles recursos por si en algún momento necesitan, no sé, acceder a la urbanización a los adolescentes, o si necesitan hacer el cambio de DNI, y estar con ellos en lo que precisan en ese sentido. ¿En cualquier momento se puede hacer el cambio de DNI, Lisandro? Se puede hacer, pero si sos menor de 18 años necesitas el permiso de tus dos tutores legales, es decir, muchas veces la mamá y el papá, y eso la mayoría del tiempo no pasa. El 50% de las familias que recibimos, solamente el 50% de las familias que recibimos reciben acompañamiento pleno por parte de ambos tutores. A veces es solamente de uno o es de ninguno,
y en esos casos tenés que ir vía trámite judicial, que es mucho más complejo, ¿no? Claro. Igualmente no necesitas recibir el cambio de DNI para que respeten tu identidad autopercibida. Te la tienen que respetar con solamente expresarla. Tenés que decir, bueno, yo me llamo Juan Carlos, así que por favor respeten mi identidad. Y así podés ir al baño de chicos, podés hacer cuestión física con los chicos, podés vestirte con la ropa que vos quieras, con solamente pedirlo. El DNI es algo más administrativo. Bien. Pero sin embargo ese derecho está, y como todo en la ley de identidad de género son derechos y no obligaciones. Es decir, por ejemplo, yo decidí no hormonizarme, yo decidí no operarme, eso es totalmente personal, individual, como la vivencia interna del género. Claro, tal cual. No, me parece genial, esa no la sabía, la autopercepción, pensé que sí o sí tenías que hacer el cambio del DNI. También, por ejemplo, no sé, en una institución como la escuela, viste que, o sea, a veces es difícil decir, bueno, yo me hay identifico. una violencia institucional Sí. hoy en día en la que te dicen, si no tenés el DNI hecho, no te respeto la identidad autopercibida. Y bueno, señores, señorite, lea la ley de identidad de género, porque de hecho hay una fórmula que se usa para cuando tiene que estar la información que figura en el DNI, que es que entre iniciales pones tu nombre autopercibido entero, entre paréntesis las iniciales del nombre que figura en el DNI, y si es necesario pones al lado el número del DNI y la fecha de nacimiento. Bien. Y ya está, no hace falta poner el nombre anterior, ¿no? Porque eso también, hay una cuestión de confidencialidad que no tenés por qué compartirle a los demás tu nombre anterior, porque no le importa a nadie, no tiene ninguna utilidad. Entonces eso depende de vos, de cuándo querés decir que sos trans o cuándo querés decir tu nombre anterior, ¿no? Eso es también súper fundamental. Bien, ¿cómo tienen una red acá en Concordia, acá cerca, acá nomás? Y estábamos hablando ahora con la gente de allá, y recién se contactaban con nosotros porque están acompañando a un chique trans, y la verdad que sí, nosotros desde la Secretaría estamos buscando espacios de acompañamiento en todo el país, y estamos trabajando constantemente en eso. Por ejemplo, nos ponemos en contacto con compañeros como por ejemplo en Santa Fe está Esteban Paulón, en Neuquén y Río Negro está Gaia Nueva Crianza. Pero todavía falta trabajo por hacer, porque nosotros vemos a ATA, que es la Asociación de Trans de Argentina, que ya tiene 27 años, ¿no? Pero claro, está formada por personas trans adultas que vivieron realidades totalmente distintas a las que vemos acá en la SECRE, que vemos a niñas de 4 años y a niñas de 15 ya viviendo su identidad autopercibida, ¿no? Y por eso nosotros, la Secretaría, tenemos 4 años y ellos 27, porque hubo una diferencia entre la vida de ellos y la vida que están teniendo las niñas ahora, ¿no? Yo creo que estamos en un momento bisagra, entonces justamente es una representación de ese cambio y que tenemos que seguir luchando. Y sería ideal que ese acompañamiento venga del Estado y que no venga bueno, por ejemplo, mi mamá y yo estamos trabajando totalmente gratis para acompañar a estos chiques, porque hasta que no haya un espacio de acompañamiento que provenga del Estado, está en las manos de los activistas hacerlo desde el corazón. Y bueno, ojalá un día yo pueda estar haciendo este acompañamiento desde el Estado, rodeada de trabajadores sociales y de gente que ya tenga protocolos armados de cómo acompañar desde el Estado a las niñas, pero todavía queda trabajo por hacer. Ojalá que sea pronto, que te escuchen. Me encanta charlar con vos, la tenés re clara, digo, me gusta muchísimo, y también clarificar al que está del otro lado, sea un papá, sea un niño, sea un adolescente que esté del otro lado, que esté sufriendo. ¿Cómo los pueden contactar, Li? Bueno, tenemos nuestro Instagram, que es Infancias y Adolescencias Trans, y si no, escriben FA LGBT Infancias Trans, que son las siglas de la ONG en la que somos parte, o simplemente escriben Infancia y Adolescencias Trans Buenos Aires y seguramente les va a salir la página de la FA LGBT con nuestra página, y si quieren les dejo mi celu también. Sí, pásanos. Dale, es 11 67 92 93 24. Bien, 11 6792 9324. Igual nosotros en la notita vamos a poner todos los datos para que se comuniquen y demás, y bueno, me encanta cómo te encarás todas las cuestiones, cómo das charlas, cómo querés modificar la realidad de las chiques. La verdad que es fundamental, así que necesitamos más gente como vos, Lip.
Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias por darnos la nota, por asesorarnos, por ayudarnos. La verdad que es genial lo que hacen y les va a ir recontra bien. Ya seguramente se van a acomodar las cuestiones del Estado y van a poder acompañar. Es necesario tener gente joven. Nosotros lo decimos, digo, en todas las ramas de todas las organizaciones, en la política, en todos lados necesitamos gente joven que tiene otra visión, otra capacidad y está muy bueno. O sea, no es que lo anterior esté mal, pero me parece que van a acompañar muchísimo, así que gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un gusto haber estado acá. Por favor, te paso después la notita y quedamos en contacto, te mandamos un cariño gigante y gracias, me encantó.